Prepárate para ver un montón de papeles bonitos y otros materiales para crear muchísimas manualidades. Y si te gustan las lavandas, esto te va a encantar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Nuestros amigos de ITD Collection nos mandan verdaderas preciosidades. Papeles de arroz en 3 tamaños diferentes, plantillas, chipboards, colecciones, varios tipos de papel para crear muchísimas nuevas ideas con todo ello. Me han enviado también un nuevo modelo de delantal, súper chulo, con su par de bolsillitos para que me acompañe siempre en las nuevas creaciones. Seguro que de nombre los conoces. ¿Has visto su web? Llevan 25 años mostrando al mundo estos diseños tan bonitos y especiales. Navegar por su página es muy fácil. Cambiamos el idioma y nos sumergimos en los distintos apartados. En cada tipo de papel, de arroz, suave, classic, transfer, nos dejan un listado por temáticas para que busquemos, encontremos y nos enamoremos de sus papeles. Tienen colecciones, papeles mini y también papeles para scrap. Bonitas plantillas, chipboards muy chulos en madera, foil, una gran cantidad de buenos materiales para muchísimas y bonitas manualidades. Y al lío, que hay mucho que mostrar. He dividido este haul de preciosidades en 2 momentos. El primero con varios tipos de papel y temáticas y el segundo con un gran especial de lavandas. Empiezo mostrándote a simple vista las diferencias de 3 de los papeles con los que trabajan los amigos de ITD Collection. Papeles Classic, Soft y papel de arroz. Quizás el más conocido de todos. Mira qué distinto gramaje y por detrás cómo se distinguen. Mira qué belleza de diseños en papel soft. Este papel tan suave, transparente y resistente. Sobre un bonito y delicado fondo de rosas revolotean las amigas mariposas. Delicado también es este papel con 3 escenas vintage, con enamorados, animalitos tiernos y preciosos paisajes. Súper bonito. Un montón de rosas en color rosa, cenefa incluida, para crear muchas y bonitas ideas con todas estas flores. Y mira esta dulzura de papel con flores, grabados y zapatitos. ¿Verdad que es bonito? Dos ejemplos de papel Classic, el de mayor gramaje, 60 gramos. ¡Qué bonito es este parisino con bicicleta, Torre Eiffel, flores, tazas de té! Me encanta. Y mirad qué imágenes más románticas y más bonitas tiene este otro papel. ¡Pero qué estilazo! Vemos ahora varios ejemplares súper bonitos de papel de arroz, tamaño A4 igual. Comenzamos por ese mix de pajaritos guapos que vimos al principio. ¡Qué bonitos todos y cada uno de los grupitos! Un papel súper bonito de lavandas, que veremos también después, y como avanzadilla de la segunda parte de este haul. Monísimo. Y mirad este otro. ¡Cuánta belleza en un solo papel! Ramilletes, cestitas, es súper bonito.
Más flores bonitas, ramilletes varios, elegantes, bonitos, para combinar en este papel de arroz. En tonos pastel llegan estas tres imágenes tiernas de pajaritos guapos. Este me encanta, imágenes vintage y flores preciosas acompañando a estas pequeñas. Original y bonito papel de arroz con floreros, jarrones y sus preciosas flores que lo llenan de vida. Cuatro escenas románticas de parejas y unos marcos vintage muy monos acompañándolas. ¡Qué imágenes más bellas! No me pude resistir a estas bonitas flores, varios tipos de tamaño para crear con estos ramilletes varios trabajos. ¿Y qué me dices de este papel parisino tan bonito? ¡Qué top es este diseño! ¡Pura belleza! Rosas, encajes, cartas, el tintero y ella. Muy bonito también este diseño. Están para enmarcar todos los papeles. Te muestro ahora una de las bellísimas colecciones que tienen de mini papel de arroz, tamaño 14×8 por 14×8. ¡Qué imágenes más entrañables de estas mamás con sus hijas! 6 diseños preciosos. Y volvemos a cambiar de tamaño. Te muestro primero un par de diseños también en papel de arroz de A3. Leyendas, rosas y esos fondos. Muy bonito este papel. De tonos azules, esta otra belleza en A3 con mariposas, flores, ese marco tan bonito, un 10 este papel. También en tamaño A3 encontramos papel tipo Classic. Mira qué bonito es este con cartas, rosas, lavandas, elegante y bonito. Para completar estos trabajos, por ejemplo, tenemos un par de plantillas de 16×16 para hacer estarcido o plasmarlas con pasta de relieve. La hora del té, qué bonita tetera. Y ese marco que la envuelve. Es chulísima esta plantilla. Y esta otra que nos va a dar mucho juego con varios diseños de coronas y llaves para acompañar elegantes trabajos. Y como hemos visto varios papeles de pajaritos, nos acompañan también en este tierno chipboard de 16×16 estos 9 bonitos diseños. Vamos ahora con la segunda parte de este haul especial de nuestros amigos de ITD Collection. Te muestro ahora la nueva colección de lavandas en papel de arroz. Empiezo por el formato A4. La Provenza llega a nuestras vidas. ¡Qué bonitos diseños de fondos, casas, locales, ventanas, puertas, campos de lavandas!
Qué bien combinados con estos distintos tonos de morado, con fondos de rombos, puntos, cuadros. Los nuevos papeles son preciosos, ¿no te parece? Bajo el título del vídeo te dejo los enlaces a todos estos bonitos papeles que estamos viendo y disfrutando en este haul especial, las pequeñas colecciones, las plantillas por tipo de papel y la web de ITD Collection. En tamaño A3 me envían también toda esta belleza que acabamos de ver para completar nuestros trabajos con los bonitos fondos, empleando los diseños de superficies de mayor tamaño. ¡Qué bonitos son todos! En las primeras semanas del verano, la lavanda florece. Es el momento de recolectarla, ya que el color de sus hojas será entre azul y violeta brillante. Súper bonito. Repele polillas, moscas, mosquitos. De ellas se obtienen esencias, como ese aceite esencial de lavandas para perfumes, cosméticos, y se dice que atrae la buena fortuna colocándola en la puerta de casa. Pasamos ahora a ver un par de colecciones de lo más bonitas en tamaño A4, llamadas Provenza 1 y 2. En el primero de ellos nos acompañan las lavandas en todo su esplendor, imágenes de campos, ventanas, puertas, pero cuánta belleza en una sola colección. 11 bonitos papeles de arroz para crear muy bellos trabajos. La colección número 2 de la Provenza nos enseña en sus 11 papeles de arroz esos fondos bonitos y combinables de tonos morados y familia. Muy bonitos. Una colección indispensable para sacarle mucho partido. Y hablando de colecciones bonitas, en formato 14×8×14×8 llegan los mini papeles de arroz de lavandas. 6 imágenes en cada uno de ellos. Calles, casas y campos de lavandas. Muy bonito este primero. Recogemos todas esas lavandas bonitas de los paisajes y las acomodamos en cestas, baldes y hasta en un sombrero. ¡Qué bonitas quedan ellas donde sea! Y mira cómo lucen en ventanas, en las puertas y qué bien las muestran en las tiendas para que te las lleves a casa y te aporten ese plus que solo dan ellas.
Preciosa esta pequeña colección también. Como vimos en la primera parte del vídeo, con plantillas y chipboards completaremos seguro muchos de los trabajos. Esta plantilla de stencil de 16 por 16, qué bonita es, con su corona de lavandas y la leyenda, que podemos usar juntas, así el diseño, o por separado. Muy chula. Y este par de chipboards, me encantan ambos. La corona, las plantitas sueltas, esas leyendas con distintos tipos de letras, están geniales. Mucho y muy bonito material hemos visto hoy. Gracias a nuestros amigos de ITT Collection por todo ello. Y muchas gracias a ti por acompañarme en este haul especial de papeles bonitos, retro, vintage, floreados y con un especial de lavanda. Hasta el final. Me voy con las musas a maquinar. Hasta el próximo vídeo. Chao.